Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, queridos amigos, anoche, mientras estábamos haciendo nuestro programa, aproximadamente a las 8:15 de la noche, ocurrió en las calles de Caracas, ocurrió en las cercanías de la esquina de Alcabala, en la parroquia La Candelaria, un hecho que era usual en la Argentina de los años de las dictaduras de extrema derecha. En la Argentina de Videla, por ejemplo, eso solía ocurrir con bastante frecuencia. De repente aparecía un vehículo sin rótulo, sin identificación, se bajaban unos sujetos enmascarados o encapuchados, agarraban a un ciudadano, lo golpeaban, lo empujaban, lo metían a rastras al vehículo y lo secuestraban. Y las personas que eran testigos de ese atropello, tenían razones fundadas para pensar que los autores, los perpetradores de ese secuestro, porque era literalmente eso, un secuestro, podían ser agentes del Estado. Sí, eso solía ocurrir en el Chile de Pinochet, eso solía ocurrir en la Argentina de Videla y eso suele ocurrir en la Venezuela de Maduro. Eso ocurrió anoche a las 8:15 aproximadamente, repito, en las cercanías de la esquina de Alcabala, en pleno centro urbano de Caracas, en plena parroquia La Candelaria. La víctima, Carlos Julio Rojas, dirigente comunitario, activista ciudadano, periodista como profesional y, por cierto, dirigente gremial. Él es secretario general adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas. Apenas terminamos nuestro programa anoche, nos enteramos de que está ocurriendo esto. Como ustedes saben, nuevamente entonces prendimos las redes sociales y grabamos un mensaje de denuncia y de solidaridad con el agredido, haciéndonos eco, por cierto, de la publicación que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa realizó denunciando esta situación. Resulta que anoche mismo el Ministerio Público presenta a Carlos Julio, escoltado por dos sujetos sin identificación, encapuchados, ¿no? Acusándolo de estar incurso en un plan magnicida. Supuestamente Carlos Julio Rojas, dirigente comunitario que está todos los días en la calle, todos los días denunciando la falta de agua, los apagones, la destrucción de las aceras, el caos urbano en el centro de Caracas, concretamente en la parroquia Candelaria. Ya es familiar para los caraqueños escuchar sus denuncias, que siempre las inicia diciendo: estamos aquí a 4 cuadras, a 6 cuadras, a 8 cuadras del Palacio de Miraflores. Porque resulta que la parroquia Candelaria está efectivamente en las vecindades de la mayoría de las sedes del poder. La sede de la Fiscalía General de la República está en la parroquia Candelaria. La sede de Corpoelle, que está muy cerca. La sede del Ministerio de Relaciones Interiores está muy cerca. Y por supuesto el Palacio de Miraflores está a 8 cuadras arriba por la avenida Urdaneta. Por eso las denuncias de Carlos Julio como dirigente vecinal, como líder comunitario, siempre han estado allí, repito, en la calle y en las narices del régimen. Por eso es increíble
sencillamente increíble. No tiene ningún tipo de verosimilitud el planteamiento oficial, la justificación oficial de la detención de Carlos Julio Rojas, de que supuestamente es un luchador clandestino, que está incurso en un plan terrorista. No vale, es un luchador ciudadano. Y como todavía en este país no es delito luchar porque le pongan agua a quienes no tienen agua, porque le pongan luz a quien no tiene luz. Por cierto, es lo que sí se ha destacado muchísimo, es en denunciar los delitos que en la parroquia Candelaria y en muchas otras áreas urbanas de Caracas perpetran sujetos que, disfrazados de activistas del PSUV, ¿no?, invaden terrenos, invaden inmuebles, ¿no?, para coger esas propiedades. A esos invasores, que por cierto se ensañan contra los ancianos, los ha denunciado Carlos Julio Rojas una y otra vez, hasta el punto que la Fiscalía, el Ministerio Público, tuvo que abrir una oficina para atender específicamente ese tipo de denuncias donde los ancianos, los venezolanos de la tercera edad, son víctimas de estos malandros rojitos, invasores de profesión. Esa es la actividad de Carlos Julio Rojas. Bueno, hoy el señor fiscal general de la República dio una rueda de prensa hace aproximadamente 6 horas, donde revela que supuestamente el origen de la vinculación de Carlos Julio Rojas con el supuesto plan magnicida es la declaración dada por un sujeto llamado Jerry Hostos. Jerry Hostos es una persona que fue detenida y acusada por el gobierno de ser un agente de 20 Venezuela que estaba supuestamente implicado en un plan macabro para asesinar, hostigar, agredir al presidente de la República, y que era de 20 Venezuela. Resulta que, bueno, como existe eso ahora que se llaman las redes sociales y todo el mundo tiene una huella digital y es muy fácil buscar lo que el año pasado y hace 4 años cualquier persona. Bueno, la prensa detectó, periodistas independientes detectaron que el fulano Jerry Hostos era chavista, ¿ves? Era un militante del PSUV, exfuncionario del CENIAC, ¿entiendes? Y por cierto, una persona que había publicado cosas horrendas, ataques terribles contra María Corina Machado. Si después, ¿no?, algún torpe lo seleccionó para infiltrarlo, ¿no?, y para lograr que se acercara a María Corina y se tomara una foto con ella. Recuerden, es una dirigente política, es una candidata presidencial y no le va a estar pidiendo partida de nacimiento a todo aquel que se quiera tomar una foto con ella. Bueno, si lo hicieron, bueno, ahí tienen pues la escasísima utilidad, ¿no?, de una operación de infiltración tan torpe. ¿Ves? Bueno, ese es Jerry Hostos. Ese es el mismo que aparece en un video presentado hoy diciendo que Carlos Julio Rojas estaba con él en un plan para hacer no sé qué cosa el 25 de marzo. Ese es el personaje, esa es la naturaleza y calidad de la acusación que se hace contra el dirigente popular, el dirigente comunitario, el líder vecinal, periodista y dirigente gremial de los periodistas caraqueños, que es Carlos Julio Rojas. Hasta allí lo que más o menos todo el mundo ha manejado, ¿no?, sobre este tema. Hay 2 cosas sobre las cuales quiero hacer énfasis a propósito de este tema. Lo primero es cómo el señor Tarek William Saab, como ustedes saben, titular del Ministerio Público designado por quien no correspondía por la ya difunta Asamblea Nacional Constituyente, pretende no solamente establecer una vinculación de Carlos Julio con este supuesto plan a través de un recurso tan precario como es la declaración, el video dado por este señor Jerry Hostos, cuya escasísima o inexistente credibilidad ya ha sido probada por diversos periodistas que hicieron la investigación sobre quién es en realidad este supuesto opositor, en realidad chavista, desde hace bastante tiempo. Además de eso, resulta que hoy en sus declaraciones el señor Tarek William Saab
dice que Carlos Julio habría recibido instrucciones de María Corina Machado para realizar esa supuesta agresión el pasado 25 de marzo. Esto es extremadamente grave porque es evidente la intención de agredir a diversos dirigentes de oposición, entre ellas la propia lideresa María Corina Machado, a través de una operación, repito, tan torpe, tan burda como esta. Y finalmente otra cosa que, caramba, tiene que ser respondida, tiene que ser desmentida hoy mismo. El señor Tarek William Saab, citado en un post en la red social X, antes Twitter, en la cuenta oficial del Ministerio Público, dice lo siguiente: Tarek William Saab, 2 puntos. Ahora muy pocos salen en su defensa, se refiere a Carlos Julio. Quien lo hace ha mancillado el honor de la profesión de periodista. Hay que tener la mente ganada al delito para defender a personas que están convictas y confesas. En primer lugar, señor Fiscal General de la República, con todo el respeto del mundo, el país no sabe, ¿no?, si Carlos Julio Rojas está convicto y confeso, entre comillas, tal y como usted lo dice. El país lo único que sabe es que Carlos Julio Rojas fue secuestrado por unos sujetos sin identificación como elementos pertenecientes a ningún cuerpo de seguridad del Estado. Después aparece presentado en la sede del cuerpo policial que efectivamente se hizo la captura, al parecer del SEBIN, y aparece hoy inculpado por usted sobre una base tan frágil como la declaración en video de un sujeto que, repito, ustedes dicen que es dirigente de 20 o que es activista de 20, y su propio historial en Twitter revela que es un activista del chavismo. Sobre una base, repito, tan frágil, hacen ustedes esta acusación contra Carlos Julio Rojas y quieren extenderla hasta María Corina Machado. Quiero decirle con todo el respeto del mundo, señor Fiscal General, que eso de que ahora muy poco sale en su defensa, mire, creo que usted no ha leído los medios, creo que usted no ha leído la prensa, creo que usted no se ha asomado a las redes. Una gran cantidad de organizaciones sociales y organizaciones humanitarias de Venezuela, del resto del mundo, han salido a denunciar esta atrocidad, ¿no? Y lo han hecho con fuerza, con claridad. La primera de todas, Amnistía Internacional, por cierto. Usted que se precia, pues, de ser supuestamente poeta y activista de derechos humanos. Entonces, no vale, no es cierto eso de que ahora muy pocos salen en su defensa. Somos muchos los que salimos en defensa de Carlos Julio Rojas, de su condición de dirigente gremial, de periodista profesional y de activista comunitario. Somos muchos que estamos defendiendo el derecho de ser un demócrata en pelea por una democracia de verdad en este país. Creemos que quienes han mancillado el honor de las instituciones venezolanas son quienes han colocado a estas instituciones al servicio de operaciones ciertamente oscuras con fines absolutamente lamentables y electoralistas. Bueno, eso a propósito de la primera noticia que queríamos comentar en la noche de hoy, el secuestro de Carlos Julio Rojas y luego la pretensión oficial de inculparlo en una cosa extraordinaria, supuesto magnicidio. Los colegas de Contrapunto nos dicen: organizaciones nacionales e internacionales rechazan detención del periodista Carlos Julio Rojas. Muchas otras, Amnistía Internacional, nos dicen los colegas de Efecto Copullo,
Amnistía Internacional denuncia pico de detenciones arbitrarias en Venezuela y colocan como ejemplo los casos de Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel, entre otros. Bueno, y así muchos otros titulares referidos a esta ciertamente desagradable, horrenda situación. Otra noticia muy importante a destacar tiene que ver con el drama, que no hay otra palabra para describirlo, el drama de la oposición venezolana a estas alturas, no de la oposición venezolana, de las direcciones políticas partidistas de la oposición. Hoy 16 de abril, estamos a apenas 103 días de las elecciones presidenciales del 28 de julio. 103 días. Y a 103 días todavía las direcciones políticas de la oposición no le han dicho al país, mira, vale, somos una inmensa mayoría los electores venezolanos que queremos cambio. Así que la opción para lograr ese cambio es la candidatura de fulano de tal o de fulana de tal. ¿No? Y no es así, no por ociosidad, sino porque efectivamente el gobierno ha interferido, ha interceptado, ha saboteado las cosas que legítimamente ha adelantado, las estrategias que legítimamente ha adelantado sectores importantes de la oposición, agrupadas en la llamada plataforma unitaria. Se convocó una primaria, se eligió una candidata en primaria, esa candidata fue ilegal e inconstitucionalmente inhabilitada, cosa que por cierto estaba de anteojito, cosa que por cierto se sabía. Es insólito que no se hayan previsto protocolos de actuación para este escenario, que era el más probable de todos. Luego, entonces, ante esa circunstancia, la plataforma unitaria, por unanimidad, a proposición de María Corina Machado, designa una candidata sustituta, la doctora Corina Yoris. Bueno, resulta que el gobierno, de manera artera, de manera absolutamente ilegal, de una manera tan burda, tan balurda, que hasta sus aliados, el presidente Lula de Brasil, el presidente Petro de Colombia, tuvieron que levantar la voz y decir, mira, vale, eso no se puede hacer. Bueno, pero lo hicieron, ¿no? Alteraron los mecanismos tecnológicos para la postulación y el resultado de esa maniobra fue que impidieron que fuera postulada Corina Yoris. Expiró el ciclo de inscripción de candidaturas y quedaron 12 candidatos inscritos. De ellos, solamente 2 responden a las cercanías de la llamada plataforma unitaria. Uno es Edmundo González Urrutia, el embajador Edmundo González Urrutia, una persona honestísima, de cuya amistad yo me precio. Es una persona de verdad extremadamente decente. Que está allí en condición no de candidato ciertamente, sino él puso su rostro, él puso su nombre, como lo ha hecho tantas veces, al servicio de la República, al servicio de la democracia, para evitar que la tarjeta de la MUD se perdiera y de esa manera, reservar ese puesto. Ese es el rol de Edmundo González Urrutia. El otro candidato que está inscrito es el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, que lo hizo ya en el momento, en los minutos finales, para precisamente preservar también la tarjeta de Primero Justicia, para mantener abierta la ruta electoral, ha dicho él, y ha reiterado, sobre todo lo hizo hoy en una declaración importante que dio al canal BPI, cito la parte de la declaración que dio. Dice Manuel Rosales, lo repito aquí, lo reitero mañana en la reunión de la plataforma unitaria. Nosotros inscribimos nuestra candidatura, pero está a la orden, igual que las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de la MUD. Esta decisión tiene que tomarse y hacerse transparentemente. Yo no me niego a conversar con nadie. Mi única propuesta es clara. Vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro. Así que esa es la situación sobre ese tema. Mañana hay una reunión de la llamada plataforma unitaria y con la señora María Corina Machado, la lideresa, nuestra lideresa María Corina Machado, y el candidato y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Yo hago votos porque de esa reunión salga
una definición clara y un plan estratégico. No solamente el nombrecito de decir, ah, mira que es fulano de tal. No, un plan estratégico para antes, para durante y para después de las elecciones. Aquí se va a ganar, correcto. Pero eso implica hacer también las previsiones necesarias para que esa victoria no se pierda. Los venezolanos tenemos ya experiencia. Yo tengo la experiencia en términos personales. Todos nosotros hicimos un esfuerzo descomunal hace ya casi 10 años y logramos una victoria electoral inmensa. Y se la entregamos a los profesionales de la política, a los dirigentes de los partidos, porque así es la sociedad civil, así somos de generosos, así somos de altruistas. Nos partimos el pecho en elecciones o en marchas o en lo que sea, ¿eh? Y después le decimos a los dirigentes de los partidos, ustedes son los profesionales de esto, ustedes son los que saben, vengan, agarren, ejerzan esto que conquistamos entre todos. Y lo que han hecho una y otra vez es poner la torta. ¿Ves? Pero eso lo hicieron en el 2015, después de esa victoria inmensa en el 2015. Nosotros entramos a enero de 2016 en la cresta de la ola, de una ola llamada victoria electoral. Y cerramos el 2016 con las tablas en la cabeza. Y nadie quiso dar la cara nunca por eso. Pero ahora hay que evitarlo, ¿vale? Ahora hay que evitarlo. La magnitud de la victoria que hoy se puede obtener, que se puede obtener el próximo 28 de julio, es incluso muchísimo más grande que la del 2015. Muchísimo más grande. En el 2015, algunos de ustedes lo recordarán, el mismo día de las elecciones, el 6 de diciembre, todavía mucha gente no sabía, no tenía idea de qué es lo que iba a pasar esa noche. Mucha gente no sabía si íbamos a lograr mayoría simple, mayoría calificada, si nos iban a quitar los diputados, si nos iban a permitir que asumiera X. No lo sabían. El mismo 6 de diciembre. En este momento estamos a más de 100 días de las elecciones y ya se sabe que el 80% del país quiere cambio. Entonces es demasiado importante que todo el país, que toda la Venezuela ciudadana tome las medidas y ejerza la presión necesaria para que la dirección político-partidista no vuelva a cometer la ridiculez que ha cometido tantas veces en el pasado, que es que las victorias conquistadas por la ciudadanía sean despilfarradas por la miopía, por el egoísmo, por la mezquindad, por los egos. Entonces, si hay acuerdo mañana, bueno y santo. Y que ese acuerdo implique todo el trabajo de aquí a las elecciones. El trabajo el día de las elecciones, la defensa del voto es demasiado importante. Señores, a estas alturas hay que decirlo, aquel discurso pues de que la red 600K es el instrumento más formidable de la historia para la defensa del voto. Eso suena bonito en términos de mercadeo. La verdad que conocen los dirigentes de los partidos y los activistas de la sociedad civil es que en muchísimos casos los dispositivos de defensa del voto de los partidos todavía no se han articulado unos con otros. Y eso es vital, ¿vale? Eso es vital. ¿Ves? Porque Acción Democrática puede cuidar los votos, ¿qué te digo yo? Pues en el Guarataro. Pero en Chacao quien lo puede hacer es Fuerza Vecinal. Y en otro sitio será COPEI, y en el otro sitio será el MAS, etc. Hay que articular los esfuerzos, hay que crear de verdad y poner a funcionar de verdad una red sustentada en la confianza. Y eso lleva tiempo, caballo. Entonces, repito, hay que hacer un plan estratégico que permita, primero, atender todas las contingencias que surjan en estos 103 días que nos separan del 28 de julio, que van a seguir surgiendo. Ojo, el arsenal de trampas no es que se agotó, no, van a seguir surgiendo. Y tenemos que tener una dirección política lo suficientemente ágil para que trampa que surja, respuesta que se dé. ¿Entiendes? No esta necedad que tenemos ahorita que, ay, inhabilitaron a María Corina, qué gran sorpresa. No lo sabíamos, todo el mundo lo sabía que iba a pasar. ¿Y cómo es eso que no tenemos ni protocolo de actuación, ni un sitio siquiera donde conversar? ¿Entiendes?
Eso hay que evitarlo en los 103 días que faltan. El propio 28 de julio tiene que haber un dispositivo de búsqueda, protección, defensa del voto, tremendamente musculado, tremendamente fuerte, tremendamente organizado y tremendamente solidario. ¿Por qué digo lo de solidario? Porque tenemos que ayudarnos todos. Todos los partidos entre sí tienen que ayudarse. Y toda la sociedad civil tiene que ayudar a los partidos. Porque lo que está en juego no es un liderazgo, no es ni siquiera el candidato, chicos. El candidato es lo de menos en realidad. Este país va a votar por un candidato llamado No Más Maduro. El candidato, la candidata es lo de menos. Aquí hay que cerrar este ciclo político que se abrió una desgraciada madrugada del 4 de febrero de 1992. Hay que cerrar ese ciclo político. Hay que abrir un nuevo ciclo de progreso, de avance. ¿Entiende? Hay que reincorporarse a la sociedad del conocimiento, que es la sociedad del siglo XXI. Hay que devolverle al país la posibilidad de pensar el futuro en términos cualitativamente distintos. Tú le preguntas a un activista de la burocracia gubernamental, ¿qué es el futuro? Y entonces te dice, bueno, el futuro es donde las cajas clave no tengan gorgojo. No, chico, no, ese no es el futuro. El futuro es donde no haga falta una caja clave, porque todos los venezolanos tengan acceso a plazas laborales de alta calidad, en una economía que funcione, con sueldos de verdad, con ingresos de verdad, gracias a tener una economía productiva, moderna. Estos tipos, cuando se imaginan el futuro, se imaginan, esta realidad de hoy, esta precariedad de hoy, un poquito menos balurda. No, chicos, el futuro al cual tiene derecho el venezolano es algo completamente distinto a esto que estamos viviendo. Ese derecho a soñar con el futuro, a pensar en el futuro, a conjugarse en el futuro, hay que devolvérselo al país. Entonces decía, un plan estratégico para estos 103 días, un plan estratégico para que la operación de defensa del voto, de promoción, búsqueda de defensa del voto sea impecable el 28 de julio, y un plan estratégico para que en esos meses que separan la victoria electoral del 28 de julio de la toma de posesión del 10 de enero, se concreten todos los acuerdos que haya que realizar, todos los acuerdos que haya que construir con ese actor político que pasó 25 años en el poder y que ahora va a ser desalojado por decisión del pueblo. Ahora, ese actor político sigue siendo importante, ese actor social sigue siendo importante. Y el que esos acuerdos se construyan y sean adecuados y sean viables y sean respetados es la clave de dos cosas que a mi entender son indispensables. Una, que el gobierno que entra tenga la seguridad de que va a tener gobernabilidad, de que va a poder gobernar, pues, de que va a gobernar un país, no una crisis, sino un país. ¿Entiendes? El gobierno que entra, y que el gobierno que sale tenga también la certeza de que no va a ser objeto de las persecuciones, del hostigamiento, ¿no? del que hoy son víctimas los opositores como Carlos Julio Rojas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es clave. Y no es porque se lo merezcan los que entran o se lo merezcan los que salen, es que se lo merece el país, hermano. Se lo merece el país, y es lo que el país está buscando, porque vamos a estar claros. La inmensa mayoría del país que quiere cambio no es ni radical de la oposición, ni está inscrito en la búsqueda esa de la venganza. No, la gente quiere cambio no porque quiera que continúe la peleadera, solo que ahora ganen estos y no aquellos. El país que quiere cambio lo que quiere es normalidad. Lo que quiere es, un país que funcione. Y para que funcione tiene que haber paz. Y para que haya paz tiene que haber convivencia política. No estoy diciendo que se supriman las diferencias, ¿no? Cada quien en su lugar, cada quien con sus banderas, cada quien con sus opiniones, cada quien con sus proyectos. Estupendo. Pero todos bajo un acuerdo. Las diferencias políticas se dirimen en los espacios de la política.
¿eh? No se dirimen en los golpes de Estado, como el que dio Chávez en el 92, no se dirimen en las guarimbas, no se dirimen en la acción criminal de los llamados colectivos. No, ese no es el camino. El camino es la democracia, es la política. Pero para todo eso es muy importante que esa reunión de mañana en efecto se dé y que salgan ganadores todos. Es una bolsería. La gente que está pensando en que de esa reunión de mañana, caramba, le van a doblar el brazo a María Corina para que por fin tenga que aceptar que otro sea el candidato y no ella. No, vale, ese no es el objetivo. El objetivo es que María Corina siga ejerciendo, ya que no puede ejercer su rol de candidata porque el miedo del gobierno lo impide y el poder administrativo del gobierno lo impide, que ejerza a plenitud su rol de lideresa este proceso político. Son unos tipos realmente escasos los que pretenden que de esa reunión de mañana salga, por ejemplo, un Manuel Rosales derrotado en una votación balurda ahí 6-4, 7-3, 8-2, en una organización que está integrada por 10 partidos. Es el viejo G4 más 6 micropartidos. Ese es el escenario de la discusión de mañana. Entonces, no vale, la idea no es que le monten una celada a Manuel Rosales. La idea es que salga de allí un Manuel Rosales convertido en el instrumento del país que quiere cambio para lograr el final de la hegemonía madurista. ¿Verdad? Entonces, el resultado de todo eso es un ganar-ganar. Todos pueden ganarse la gloria mañana, todos, ¿no? Y quedar como unas grandes figuras de la democracia. Pero para eso necesitan actuar con un poquito más de sindéresis de la que han exhibido hasta ahora. Cuando son las 8:33 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y al retorno vamos a estar comentando algunas otras informaciones. Por ejemplo, esta extremadamente lamentable decisión del gobierno de Maduro de cerrar no solamente la embajada, sino también los consulados de Venezuela en Ecuador. Vamos al corte, ya regresamos. José Luis Briceño, ¿cómo estás? José Marcelino me dice: oye, Chugo, estas alturas está más que claro que el gobierno nos va a atropellar hasta dejarnos sin opción electoral. ¿De qué sirven los organismos y tribunales internacionales cuando pisotean al pueblo? Bueno, no está tan claro. El gobierno es hábil, pero no es todopoderoso. Si no, no estuviera como está ahorita, contra las cuerdas. Carlos Pinto, saludos. Solo yo a 03. Dice Chugo, el régimen no va a entregar el coroto ni por las buenas ni por las malas. Bien lo dijeron, lo están cumpliendo. Claro, lo han dicho varias veces. Nosotros hemos sacado a Diosdado Cabello del poder en 2 ocasiones a punta de votos. Lo sacamos de la gobernación de Miranda, lo sacamos de la presidencia de la Asamblea Nacional, lo sacamos a punta de votos. ¿Por qué hablo de Diosdado Cabello? Ah, bueno, porque es el dirigente más pugnaz, que algunos dicen que más agresivo de ese sector. Y a él, precisamente a él, lo sacamos del poder a punta de votos. Así que, vamos a ver. Ermita 5128. Muchísimas gracias por las bendiciones. Que Dios te cuide a ti también. Mis amigos de Twitter, también de X. Gran abrazo. A Roberto Polanco, con respeto. A Ponte. William Alejandro Hernández Ortiz, ¿cómo estás?
Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con el tema que habíamos anunciado al final del segmento anterior. El señor Maduro Moros, siendo más papista que el Papa, anunció hoy que rompe relaciones con Ecuador, cierra la embajada venezolana en Ecuador, y no solamente la embajada, sino que además cierra los consulados que existen en ese país latinoamericano. Esto es muy grave, porque prácticamente dejan en el limbo, dejan en el aire a más o menos 500.000 de venezolanos que están en Ecuador. Esto es un tema muy serio, porque, repito, no estamos hablando de las necesidades politiqueras de el gobierno de Maduro. Estamos hablando de la vida, no estoy exagerando, de la vida misma de nuestros compatriotas que están allí. Recuerden ustedes, Ecuador se ha transformado en el campo de batalla de carteles del narcotráfico, carteles colombianos versus carteles mexicanos. Y esa guerra es cruenta, esa es una guerra de verdad, extremadamente cruenta, que ha cobrado la vida hasta de candidatos presidenciales, de un candidato presidencial. Nuestros compatriotas que están allí, que fueron allí buscando un futuro mejor, pero han tenido que pasar por situaciones extremadamente duras. La pandemia, por ejemplo, como se vivió en Ecuador, fue extremadamente severa, sobre todo en Guayaquil. Y en Guayaquil había una comunidad venezolana muy importante, porque Guayaquil es una ciudad costera y el clima de Guayaquil se parece un tanto más al clima de Venezuela que otras zonas y ciudades del Ecuador. Entonces resulta que esta decisión, repito, política o politiquera del gobierno, debo decirles, solamente 3 países en América Latina han tomado estas decisiones extremas con el caso de Ecuador. Ojo, está de más decirles que yo en lo personal rechazo y condeno la actuación del gobierno del presidente Noboa contra la embajada de México en Quito. Creo que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, sí, muy presuntamente sea un malandro, sí, muy presuntamente sea un corrupto, ¿no? Un corrupto, bueno, ¿qué te puedo decir? Jodamenta, desde Texas, abrazos. Es de acuerdo a los colegas que hacen periodismo de investigación en Ecuador, eso está más o menos claro. Jorge Glass es eso, pues, un corrupto, un izquierdista corrupto, un exfuncionario del gobierno de Correa absolutamente corrupto, eso está claro. Ahora, sea lo que sea, mira, puede ser Drácula, ¿ves? Pero el principio de asilo es sagrado, ¿no? La inmunidad del asilo es sagrada, es una institución sagrada. Nosotros, los venezolanos, que estamos viviendo una situación de severo déficit democrático y que con cierta frecuencia los perseguidos políticos de nuestro país terminan buscando el cobijo de una sede diplomática, ya sea embajada, ya sea consulado, en algunos casos incluso la residencia oficial del embajador de algunos países han sido utilizadas como refugio. ¿Ves? Nosotros, los venezolanos, no podemos andar como unos necios diciendo, bravo, Noboa, qué bien lo hiciste. No, chicos. Tenemos que tener sentido común y tenemos que tener principios. Y la defensa del asilo, de la institución del asilo, es un principio. Así que está absolutamente claro que yo rechazo lo que ha hecho, lo que ha venido haciendo el gobierno del presidente Noboa en Ecuador en esta materia. Pero de allí, repito, a convertirse en el tercer país que hace este tipo de reacción extrema sobre el caso de Ecuador, mira, hay una diferencia muy grande. ¿Cuáles son los otros países? Bueno, en primer lugar México, pero por razones obvias, ¿no? México es el directamente afectado. El otro país que salió corriendo a decir peste, tal y cual, fue la horrenda dictadura de Ortega y de su esposa Murillo, la dictadura nicaragüense. Bueno,
el gobierno de Maduro, como hasta ahora, ahí a la cola de Ortega, pues, repitiendo, remedando las barbaridades que hace Ortega, incurre pues en este extremo de romper con Ecuador, cerrar no solamente la embajada, sino además los consulados. Así nos lo dicen los colegas del diario El Mundo de Madrid. Venezuela, tercer país que rompe con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana. Caracas, México y Managua reaccionan con la máxima presión contra Quito tras el secuestro del ex vicepresidente Rafael Correa, el señor Jorge Glass. La revolución bolivariana se ha unido a México y Nicaragua en su presión contra el gobierno ecuatoriano tras el asalto a la embajada azteca en Quito. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado de Quito, cerrar el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato, detalló Nicolás Maduro durante su intervención en la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. En Ecuador vive 500.000 de inmigrantes venezolanos que se verán seriamente perjudicados por la decisión. Nos lo dicen los mismos colegas del diario El Mundo de España. Y por cierto, lo reiteran luego nuestros colegas de Tal Cual Digital y ponen énfasis, por supuesto, en esta dimensión del drama. Vamos a esperar a ver si en efecto logramos que habla la página de Tal Cual Digital. Por cierto, reitero la información que dio su director Víctor Amaya. La dirección electrónica del diario Tal Cual fue atacada, fue agredida. No está siendo controlada por los periodistas de Tal Cual, sino por algún hacker, seguramente gobiernero, que ataca de esta manera a este diario independiente. Ya tenemos aquí la información, dice así: casi 500.000 de venezolanos quedan a la deriva tras cierre de embajada y consulado en Ecuador. La decisión del mandatario Nicolás Maduro de cerrar la embajada de Venezuela en Ecuador deja casi 500.000 de venezolanos sin acceso a documentos y servicios consulares esenciales, alertó este martes 16 la politóloga y activista Betsabe Jaramillo. La medida, en apoyo a México tras las acciones de Ecuador, impide que aproximadamente 474.000 venezolanos, según datos de la plataforma RAP4, que es la plataforma de Naciones Unidas para el tema de los migrantes, puedan acceder a servicios esenciales como la tramitación de pasaportes y visas, así como la regularización de su estatus migratorio. A juicio de Jaramillo, según recoge una nota de prensa, la decisión unilateral de la administración Maduro desencadenó una crisis humanitaria y de derechos humanos para los venezolanos en ese país. Es decir, Maduro, por defender a México, agrede a los venezolanos. Esa acción no solo vulnera los derechos básicos de identidad y consulares, sino que también impide que los venezolanos en Ecuador ejerzan su derecho al voto. Ojo, una táctica que refleja el miedo del chavismo a la voluntad del pueblo, a la voluntad de sus ciudadanos en el exterior, afirmó la politóloga. Denunció que la falta de representación consular complica significativamente la situación legal de los venezolanos en el Ecuador, dejándolos en una posición vulnerable respecto a la regularización de su estatus migratorio y la obtención de visas. Esta situación, señaló la activista, podría tener consecuencias a largo plazo en términos de integración y estabilidad legal para miles de venezolanos, quienes se ven forzados a permanecer en un limbo migratorio. Jaramillo instó a la comunidad internacional a responder ante esta crisis y solicitar a la administración de Maduro a que reconsidere su decisión. Insistió que esta medida solo refleja una desconexión con las necesidades de la diáspora venezolana, sino también un desprecio por sus derechos fundamentales, exacerbando la crisis migratoria en Ecuador, un país que ha sido un refugio clave para los venezolanos desde el año 2018. Bueno, esto creo que deja bastante claro de qué se trata, pues, ¿no? Repito, siempre detrás, lamentablemente detrás de la dictadura lamentable, execrable de Ortega en Nicaragua, el señor Maduro, supuestamente para apoyar a México, termina apoyando a México pero agrediendo a los venezolanos. Con este cierre no solamente de las embajadas, sino de estos dos muy importantes consulados venezolanos en Ecuador, el consulado en Quito y el consulado en Guayaquil. Esta es otra de las noticias que no podemos dejar pasar en esta tarde-noche de este martes 16. Hay otra información que creo que es muy relevante y que no puede escapar a nuestra consideración. Debo
confesarles lo siguiente. Ayer, cuando terminamos el programa, hice un comentario sobre el tema de la posible decisión del Departamento de Estado norteamericano a propósito del asunto de las sanciones. Recordaba yo tres cosas. Primero, que la posición de la oposición, valga la expresión, el criterio de la oposición venezolana sobre el tema de las sanciones siempre fue, históricamente fue, apoyar las sanciones personales contra corruptos, contra violadores de derechos humanos, contra torturadores, contra personas con nombre y apellido. ¿Por qué? Bueno, porque en nuestro país, desgraciadamente, no existe un sistema de administración de justicia que sea capaz, ¿no?, de actuar en forma independiente y de dar castigo oportuno a los corruptos, a los especuladores y a los torturadores. Lo ha demostrado la práctica, ¿no? ¿Cuánta gente no levantó la voz para decir Rafael Ramírez está robando? Y salía entonces Maduro y Diosdado Cabello y el mismo Chávez a defender el honor, la honra de Rafael Ramírez, hasta que se pelearon con Rafael Ramírez, entonces dijeron sí, es un ladrón, ¿no? ¿Cuánta gente no salió a defender nuevamente Maduro y Diosdado Cabello, al camarada Tarek El Alzaimi, diciendo no, que están agrediendo el honor del camarada, qué horror? Y ahora le dicen de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, porque ya se pelearon, pues, porque ya se descubrieron, ya supieron que el tipo estaba en una actuación al margen de lo que ellos sabían, al margen de lo que ellos compartían. Entonces ahora sí es malo, ¿me entiendes? Bueno, Venezuela no merece eso. Por eso la posición histórica, repito, de la Alternativa Democrática en Venezuela había sido apoyar las sanciones personales, pero no las sanciones generales contra la economía venezolana, porque las sanciones contra la economía terminaban afectando al venezolano de a pie, no a la cúpula gobiernera. Entonces, ayer, repito, yo titulé, cuando tuiteé el programa, como tercer titular, el siguiente: Biden regala a Maduro agravamiento de las sanciones, porque esa es una posibilidad importante, que la administración del presidente Biden elimine la licencia que disminuía la presión sobre la economía venezolana y bueno, que recrudezca el efecto de las sanciones en el marco de la antigua e inútil política trumpista de la supuesta máxima presión. Repito, ese titular: Biden regala a Maduro el agravamiento de las sanciones, pero me valió el que algunas personas me llamaran y me dijeran: caramba, Chugo, es una exageración de tu parte, ¿cómo vas a decir que el gobierno de Biden le va a hacer un regalo a Maduro para que él lo utilice en la campaña electoral? ¿Cómo se te ocurre decir que el gobierno de Maduro va a hacer algo que beneficie, que el gobierno de Biden vaya a hacer algo que beneficie a Maduro desde el punto de vista electoral? Yo le digo, bueno, amanecerá y veremos. Estamos a 16 de abril. Será el próximo 18 de abril cuando definitivamente el Departamento de Estado norteamericano, el gobierno norteamericano, anuncie si va a mantener la situación actual, si va a aligerar aún más las sanciones o si va a hacerlas más fuertes, más restrictivas. En todo caso, ya el gobierno de Maduro, hoy el gobierno de Maduro empezó una campaña publicitaria sacándole punta electoral al posible agravamiento de las sanciones. Comparto con ustedes de inmediato la nota que el diario El Nacional publica a propósito de este tema. Dice así: estén atentos, dice Estados Unidos, sobre la posible reimposición de sanciones al gobierno de Maduro. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, destacó que se han cumplido algunos aspectos de los acuerdos, como el establecimiento de un calendario electoral, la invitación a misiones de observación internacional, pero al mismo tiempo se ha bloqueado a candidatos de la oposición. No dio detalles sobre la reunión de la semana pasada en Ciudad de México, pero indicó que Washington ha dejado muy claro directamente a Maduro y sus representantes que espera el cumplimiento de los acuerdos de Barbados.
El jueves vence el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano que Washington aprobó en octubre para incentivar a que Nicolás Maduro cumpliera con los acuerdos pactados con la oposición antichavista. Estamos a 2 días del 18 de abril. Hemos dejado muy claro que si Maduro y sus representantes no implementan plenamente los acuerdos de Barbados, volveríamos a imponer sanciones. Lo que diría es, estén atentos, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en rueda de prensa. Caramba, yo con todo el respeto del mundo me dice Raúl Rafali, no estamos de acuerdo con las sanciones, pero hay que ponderar la responsabilidad de Maduro en lo que está sucediendo. Raúl, estamos completamente de acuerdo y yo voy a expresar mi criterio. Yo creo que la responsabilidad de Maduro en lo que está ocurriendo es absoluta y total. Lo que estoy señalando, ¿no?, es que el gobierno de Maduro no solamente ha aprendido a vivir con las sanciones, sino que ha aprendido a hacer de ellas un gigantesco negocio, como recientemente lo acaba de mostrar Tarek El Al-Saimi y su banda de alegres muchachones. Y lo que hoy sucedió en Caracas revela que Maduro no solamente estaba preparado, sino que estaba ligando la reimposición de sanciones para sacarle provecho electoral. En efecto, hoy, a 2 días, a 48 horas antes del anuncio, aparecieron vallas por toda Caracas con los siguientes textos. Sanción diciembre de 2017. Estados Unidos bloquea transporte de combustible. Esto fue solicitado por la oposición. Es una valla acá en Caracas. Otra valla acá en Caracas. Sanción junio 2017. Estados Unidos retiene insumos y repuestos afectando el sector automotriz. Esto fue solicitado por la oposición. Otra valla acá en Caracas. Sanción 2017. Estados Unidos y Panamá impide tránsito de buques venezolanos por el canal de Panamá. Esto fue solicitado por la oposición, generando escasez en el país. Otra valla que hoy aparece en Caracas, en plena avenida Francisco Fajardo, a la altura de la salida hacia Centro Coche. Sanción julio 2017. Estados Unidos bloquea fondos y Venezuela no puede importar insulina. Esto fue solicitado por la oposición. Por supuesto, todo esto es mentira, todo esto es coba, todo esto es utilización perversa y maniquea, ¿no?, de este tema. Lo que estoy diciendo con esto es que esto está tan de anteojito que el gobierno estaba esperando esto para sacarle provecho político, para responsabilizar a la oposición de estas cosas y para entonces erigirse en víctima del poder imperial. Por supuesto, el trabajo nuestro, y no estoy hablando de la oposición, sino del periodismo, el trabajo del periodismo es poner los puntos sobre las IES y decir la verdad. Afortunadamente, el colega Gianfredi Gutiérrez, en Efecto Cocuyo, publicó hoy rápidamente este material. Dice así: es falso que sanciones de Estados Unidos impedían compras de insulina, como aseguran vallas publicitarias. Voy al texto. A vísperas de cumplirse el lapso de 6 meses de alivio de sanciones petroleras sobre Venezuela, el próximo 18 de abril de 2024, por medio de la licencia general 44, aparecieron en distintos puntos de Caracas unas vallas publicitarias que afirman que las sanciones del gobierno de Estados Unidos impuestas en junio de 2017 impiden, entre otras cosas, la importación de insulina. Un vocero del gobierno de Estados Unidos le reveló a Reuters que estas medidas se volverán a imponer por la falta de avances democráticos y la falta de cumplimiento de la hoja de ruta pautada por parte del gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios. Esto ocurrirá salvo que estos cambios se realicen antes de ese jueves, lo que los estadounidenses ven como poco probable. Sin embargo, una revisión realizada por el equipo de Cocuyo Chequea encontró que el contenido de la valla es una desinformación, porque no hubo ninguna sanción o medida en junio de 2017, mientras es falso que las sanciones impuestas antes o después de esa fecha impidieron la importación de alimentos y medicinas.
una investigación de Se Informa, en la que participa Efecto Cocuyo, encontró que varios años antes de las primeras sanciones económicas impuestas en agosto de 2017 para impedir que Petróleos de Venezuela obtuviese algún mecanismo de financiamiento mediante la emisión o negociación de bonos, mucho antes de eso, hubo un declive en la importación de medicinas e insumos para su producción. La investigación reveló que la narrativa de las sanciones era parte de la estrategia de desinformación, propaganda y comunicación oficial que negaba que para 2018, cuando llegaron las primeras sanciones económicas directas, el país cumplía ya 5 años en recesión, con una inflación acelerada y una caída dramática del Producto Interno Bruto. Para ese 2018, la pobreza en Venezuela ya arropaba al 88% de la población, según la encuesta de condiciones de vida en COVID. El sueldo mínimo se ubicaba en apenas $2.2, según la tasa de cambio paralela, y al menos 3 millones de venezolanos habían salido del país, según la cifra de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, reza la primera parte de ese reportaje. Asimismo reveló que en otros países con más años de sanciones de Estados Unidos y Europa, como Irán o Cuba, habían desarrollado políticas propias de innovación, ciencia y tecnología que le permitieron sustituir importaciones y exportar a otros países en Asia, Medio Oriente, África y Latinoamérica, a diferencia de Venezuela, que ahogó a las universidades, paralizó la producción académica y no logró diversificar su economía. En una segunda entrega de Se Informa, la alianza informativa conformada por Medianálisis, El Estímulo, Provox y Cazadores de Fake News reveló cómo se destruyó con la industria petrolera varios años de las primeras sanciones debido a la desinversión, endeudamiento, desprofesionalización y diversos escándalos de corrupción. Asimismo, se demostró cómo las compras de alimentos y medicinas, así como insumos para producirlos, se habían abandonado desde el año 2013. En abril de 2006 se publicó el artículo académico El auge y el colapso de PDVSA a los 30 años de la nacionalización en la revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales. El autor, el analista petrolero Ramón Espinaza, fue economista jefe de PDVSA desde 1992 hasta 1999 y consultor del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, y fue profesor en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Este profesional describe el colapso de la producción a partir de 1999 y la destrucción institucional de PDVSA en 2003 debido a la distribución discrecional del ingreso petrolero y de la producción, eliminando el alto grado de independencia y autonomía gerencial del que había disfrutado PDVSA por diseño desde su concepción. ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué estoy diciendo yo con esto? Bueno, en primer lugar, esta es la prueba a 2 días aún de que se produzca el previsible incremento de las sanciones a Venezuela. Ya está el aparato publicitario del gobierno sacándole punta a esa medida. Estas vallas tienen, para estar publicadas hoy, tenían que haber sido diseñadas, redactadas, contratadas con semanas de antelación. Es decir, el gobierno está contando precisamente con que les incrementen las sanciones, porque al gobierno las sanciones no le afectan. Lo afectan a usted, que me está escuchando. Me afectan a mí, nos afectan a nosotros, los ciudadanos de a pie. Pero el gobierno no. El gobierno le saca provecho, le saca partido. Y además las utiliza primero para justificar toda su inoperatividad. El gobierno es una fiera para todo lo que tiene que ver con lograr, conservar, mantener el poder. Para eso son unos tigres, ¿eh? Pero para poner agua no, para garantizar que haya luz eléctrica no sirven, para recoger la basura, bueno, mucho menos, para garantizar que los hospitales abran y tengan insumos, para eso no saben, de eso no saben, para que las escuelas funcionen y que los maestros tengan sueldos decentes, ellos son incapaces de eso, no saben cómo se hace eso, pero sí saben, ¿no?, la maldad. Por eso yo lo he dicho acá y lo reitero. El gobierno, antes el gobierno de Chávez, ahora el gobierno de Maduro, ellos no cumplen ninguna de sus promesas, pero sí cumplen todas sus amenazas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, esta es un ejemplo, una muestra de que lo que afirmamos ayer acerca de que el agravamiento de las sanciones es un regalo electoral que le da Biden a Maduro. No fue una exageración nuestra. Aquí está la prueba.
Ahora bien, recordemos que es un regalo electoral por partida doble, ¿no? Porque es un regalo que aprovecha electoralmente Maduro acá y que lo aprovecha electoralmente Biden allá en sus elecciones. Qué desgracia que la vida de los pueblos dependa del manejo bananero de la política, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Qué lástima de verdad. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo como de costumbre el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza en la Unión fue una presentación de frigoríficos N&S, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, hermano.